para tener mayor sensibilidad, para que tuvieran mayor sensibilidad, porque realmente las aulas se convertían en espacios terapéuticos, porque los alumnos llegaban con toda esa problemática, desaparecieron a mi hermano, mataron a fulanito, estamos amenazados, o sea, son asuntos que no se pueden dejar fuera, ¿no? Entonces muchos maestros decían, pero yo no tengo la capacidad. Bueno, pues hay que capacitarnos en eso, ¿no? Eh, bueno, podría decir más cosas, pero me voy a reservar para las próximas respuestas, ¿ok? Gracias, muchísimas gracias. Pues realmente muchas ideas aquí en tan pocos minutos. Gracias, Tere. Tere Almada, ¿te gustaría continuar? Sí, buenos días, buenas tardes a todas y a todos. Estoy aquí desde la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Aquí tengo algunos estudiantes también conmigo. Eh, bueno, creo que lo primero que hay que decir es que a veces se piensa que, bueno, que la violencia llega con los narcos y esta cuestión. Ujú, Pero creo que los narcos no crecen en el vacío, sino que son ujú, parte pues de contextos, de comunidades, de sociedades, de estructuras sociales, por supuesto de estructuras económicas, políticas, ¿verdad? ujú, Y en ese sentido, bueno, frente a la situación de violencia que hemos vivido en Ciudad Juárez y que seguimos viviendo, pero cuyo pico más álgido fue del 2008 al 2012, cuando pues éramos la ciudad más violenta del mundo en número de homicidios y también pues se sentía y se vivía un ambiente de muchísima tensión, diferente pero coincidente en algunas cosas con lo que están viviendo en Sinaloa, donde había un enfrentamiento entre cárteles, una presencia masiva del ejército que pues prácticamente tampoco abonó mucho. Entonces, se desplegaron una gran cantidad de estrategias. Hubo estrategias individuales, ¿verdad? Gente, pues encerrarnos, poner más rejas, más, pues toda esta parte, ¿no? Muchos fraccionamientos, muchas colonias, las de clase media alta, pues se cerraron, pusieron rejas para que nadie entrara. Pero también generalmente las estrategias individuales, a veces son necesarias, ¿verdad? Pues cada quien queremos, pues, cuidarnos, ¿verdad? Y cuidar a las personas que queremos, pero no siempre son las más buenas a mediano y largo plazo, porque esto, pues, deja los espacios públicos, pues, más a merced de que otros grupos se apoderen de ellos, ¿no? Especialmente del crimen, ¿no? Creo que esos años de violencia fueron muy importantes fueron parteaguas en muchos sentidos. Creo que nos hicieron ponernos en contacto a personas que normalmente no estamos en contacto, a personas que normalmente no nos encontramos en los mismos espacios, no dialogamos. Por ejemplo, de repente uno estaba en mesas de trabajo con gente pues muy ajena al quehacer cotidiano, tanto de las universidades como en mi caso de la organización que dirijo, que es una organización de trabajo con adolescentes y jóvenes en los barrios de Ciudad Juárez. Y de repente no solo estábamos con organizaciones o con académicos, sino con empresarios, con funcionarios. Y bueno, esto también nos surgió pues a reelaborar muchas de las conceptualizaciones y los discursos. Yo quisiera hablar más de lo que se hizo desde la sociedad civil, porque creo que Tere va a hablar más de la universidad. Bueno, creo que algo que fue muy importante en esos años fue que varias organizaciones ya teníamos un trabajo previo en las comunidades. El trabajo en las comunidades es muy complejo y más, yo antes decía que en el territorio se encontraba uno siempre con el PRI, después dije en el territorio siempre se encuentra con el PRI, con el narco, y la tercera, y ahora pues solo con el narco, ¿verdad? Porque la estructura priista, pues ya al menos acá ya se resquebrajó la que operaba en el territorio, ¿verdad? Entonces, en esta presencia en los territorios, creo que se necesitan muchas estrategias para ir ganando terreno. Y creo que a nosotros la presencia que ya teníamos en algunas zonas, y bueno, en esos años entramos a otras zonas, resultó compleja en las nuevas zonas, ¿verdad? Porque no conoces quién es quién, pero creo que algo importante fue toda esta vinculación también con las escuelas. Las escuelas normalmente
pues tienen muchos mecanismos de exclusión, ¿verdad? Generalmente, pues la mayoría de los dispositivos escolares contribuyen pues a sacar a todos los chicos que dan problemas, a los que detectan consumiendo drogas, este, a los que pues tienen situaciones más de riesgo. Entonces, algo que nosotros hicimos fue mediar mucho estos procesos con las escuelas para evitar, ¿verdad?, que muchos de estos chicos pues salieran de la escuela y los colocáramos en una condición de mayor riesgo, ¿no? Entonces creo que fuimos avanzando a un trabajo articulado con ellas para atender a las poblaciones más en riesgo, evitar que los corrieran o que abandonaran la escuela y que fuimos avanzando pues a fortalecer a las y los adolescentes y jóvenes y por otro lado a crear redes de apoyos. También un trabajo muy importante fue en la formación de maestros, en el sentido de que pues a veces hemos pensado y muchos docentes de adolescentes y jóvenes sobre todo pues tienen muy poca comprensión realmente de los entornos y generalmente pues están capacitados para su materia, su asignatura. Entonces fue trabajar mucho con ellos desde estrategias de contención, de primeros auxilios psicológicos, pero también de otras temáticas que pudieran comprender más, pues cómo se construye la violencia y qué relación hay entre juventud y violencia en ese sentido, y cómo pues todos los procesos de exclusión abonan a la violencia, ¿no? Y creo que algo también muy importante pues fue pues un conjunto de trabajos que hicimos en el territorio, ¿verdad? En relación con mucho cuidado, evaluando día a día, ¿verdad? Pero buscando intervenir en estos contextos y es algo que hemos seguido haciendo. A veces se puede, a veces no se puede, ¿verdad? Para evitar que continúen estos procesos de reclutamiento de adolescentes y jóvenes. Creo que una gran batalla que en donde las instituciones educativas y las organizaciones de la sociedad civil, las universidades, tenemos que dar es la batalla cultural. Nuestro papel no está, pues no vamos a arreglar nosotros los conflictos entre bandas criminales o entre grupos de narcotráfico, porque eso le corresponde a los gobiernos. Pero creo que lo que sí nos corresponde y tenemos que tomar una posición mucho más activa es en esta construcción de imaginarios sociales por parte de nuestros jóvenes, ¿verdad? Dada la condición adolescentes, niños, incluso desde muy pequeños, ¿verdad? Dado que ahorita pues tenemos miles de adolescentes y jóvenes, niñas y niños también, que están creciendo ligados a procesos de socialización violenta porque sus familias están involucradas, porque sus contextos están marcados por esta dinámica. Y bueno, la gran tarea pues es cómo romper estos procesos, cómo construir programas y espacios, ¿verdad? Para poblaciones, por ejemplo, dentro de las escuelas, cómo trabajar con estas poblaciones, pero también para toda la gran cantidad de población que se encuentra fuera de la escuela. En Ciudad Juárez, por ejemplo, alrededor del 30% de los adolescentes entre 12 y 14, que es la edad generalmente de reclutamiento, están fuera de la escuela y crecen, la institución escolar ha dejado de tener sentido para ellas y ellos. Entonces creo que hay que ir por estas poblaciones, hay que hacer mucha creatividad y pues también mucha perseverancia y crear programas para estas poblaciones y que son temas que generalmente están ausentes de las políticas públicas, que generalmente están ausentes pues de los tres niveles de gobierno realmente en nuestro caso, ¿no? Pues hasta aquí dejo también esta intervención. Ya en una segunda podremos profundizar algunos aspectos. Excelente, muchísimas gracias, Tere Almada. Y ahora le damos la palabra a Zulma Monguí. Adelante, Zulma. Maestra Marcela, muy buenas tardes a todos los asistentes e invitados. Bueno, cuando nosotros nos ubicamos en el plano de las resistencias contra las violencias desde la sociedad, desde los entornos educativos, eh, lo primero es decir que pues Colombia tiene una violencia estructural histórica que permea distintos territorios. En nuestro caso, yo vivo en un departamento, el departamento de Boyacá, un departamento que también tiene una historia de una violencia estructural, pero que, digamos, dicha violencia estructural no es eh, tan evidenciable como si sucede en otras zonas de Colombia, en el Cauca, en Santander, en la zona sur de Colombia. Pero sí, digamos que en el plano de las violencias,
nos encontramos con distintas manifestaciones. Violencias autoinfligidas, como el suicidio, que es una de las formas de presentación de violencia que en Boyacá es de un alto índice. Las violencias interpersonales en el escenario de la familia, de las interacciones entre personas en otros escenarios fuera de la familia, que pues cobran una gran mirada en el sentido pues mismo de las resistencias de la sociedad y las resistencias desde los centros educativos. En el plano de las violencias sociopolíticas, las resistencias de la sociedad en Colombia pues nos han demostrado a través de la movilización social distintos grupos de mujeres, hombres y también niños, niñas y adolescentes involucrados en este tipo de victimizaciones, que tienen pues organizaciones que movilizan recursos personales para el reconocimiento de la verdad y para el reconocimiento de lo que implica la no repetición de las distintas formas de violencia. Entonces tenemos a los actores sociales como seres activos en cuerpos colectivos que realizan actividades de movilización diaria, ¿cierto? Para la protección y defensa de sus derechos, la reivindicación de sus derechos, pero también la continua protección de sus derechos. Acá en Colombia, el contexto de las luchas medioambientales también es otro escenario de violencias donde pues evidentemente también se implica con las violencias estructurales que se viven en Colombia, las luchas por el territorio y los recursos naturales, donde también están pues involucrados los grupos armados delincuenciales que afectan los territorios y que los afectan de distintas formas, desde distintas formas de violencia. Entonces, las violencias sexuales, el homicidio, el secuestro, el desplazamiento, son distintas formas en las que el conflicto sociopolítico y también el contexto de la violencia y el narcotráfico afectan a las comunidades. Y son las mismas comunidades las que separan desde su sentido de identidad y pertenencia de sus territorios a defender lo suyo. No hay otra forma, no se le puede delegar a un tercero. No. Que me puso algo y puse la tachita y se dejó de oír. Sí. Ah, no, ya. A ver, bueno, en cualquier momento que se reconecte Zulma, le vamos a dar la palabra. Ah, ya está, ahí estás. ¿Me escuchan? Oye, sí, continúa. Vale, entonces les venía diciendo que las distintas formas de violencia pues han permeado los territorios y en ese sentido, entonces son las resistencias de las comunidades en su territorio las que logran ese sentido de identidad y pertenencia a sus espacios, al ejercicio de los derechos y sus derechos en ese lugar. Pero hay distintas formas también de resistencia desde lo institucional, y es que, pues bueno, deviene de las políticas públicas, deviene de los programas sociales en los que invierten los gobiernos para llegar a los territorios. Sin embargo, seguimos siendo agentes ajenos a los territorios cuando se llegan desde los programas sociales. ¿Eso qué implica? Implica que deben hacerse transiciones amigables, transiciones armónicas entre los programas sociales y del real vinculamiento o vinculación más bien entre las instituciones del Estado y la sociedad civil. Programas desde la educación familiar, desde la educación popular, son demasiado importantes porque las personas generan unos hábitos de vida y esos hábitos de vida en ocasiones son nocivos, dañinos y son generadores. Bueno, Zulma, ¿nos escuchas? Sí, señora. Ah, en lo último no lo escuchamos, que son generadores.
Ok, entonces los líderes de las comunidades tenemos que hacer transiciones amigables desde los programas institucionales del gobierno para llegar a las comunidades, para identificar modos de vida que muchas veces son dañinos, son nocivos y son generadores de violencia. ¿Sí? Por ejemplo, involucrarse con las comunidades, inclusive desde la misma limpieza, el ornato mismo de los lugares, de espacios comunes, los parques. Apropiarse de los espacios son formas de limpiar la casa, entre comillas. Limpiar la casa nos da un sentido de identidad, un sentido de pertenencia a nuestro lugar. Por supuesto, en esos programas sociales, llegando a los lugares para hacer esas transiciones amigables. No solamente, les decía, hay que involucrarse con programas de educación familiar, hay que meterse en las familias. Hay que meterse en las familias, obviamente desde una manera armónica, porque las familias son generadoras y mantenedoras de distintas formas de violencia. Las universidades, que es un caso, nosotros tenemos programas de extensión de prácticas académicas al final de cada al final de la carrera, al final del programa académico entre octavo, noveno y décimo semestre. Acá en Colombia, la educación universitaria es semestralizada, 2 semestres por año. Cada semestre académico son 4 meses de cada semestre, pues. Entonces, nosotros, dentro de los programas académicos, en nuestro caso, tenemos programas de extensión y prácticas académicas que no solamente articulan las propuestas investigativas que tienen las universidades, sino que también se adhieren y se articulan con los programas institucionales de los municipios, de las gobernaciones, para llegar a las comunidades. El problema es cuando nos vamos, ¿qué pasa? Y ahí, digamos que esos son los escenarios de autonomía que tienen que ganar los territorios, sus líderes, sus comunidades. ¿Cómo lograr que se mantengan acciones que favorecen y previenen las distintas formas de violencia? Y entonces allí también hay que ver que la violencia tiene que verse desde la promoción de la salud mental. ¿Sí? Muchas veces la persona que ha vivido victimizaciones llega o al sistema de salud o llega al sistema de justicia ya después de que ha vivido la victimización. Pero cuando vemos desde una mirada de salud, desde una mirada de determinantes sociales de salud, vemos que no es llegar con la enfermedad al sistema de salud, sino que bueno sería que realmente esas transiciones amigables, continuas, progresivas, mantenidas en el tiempo, que requieren inversión social y requieren dinero. Y en ese es, digamos, como el tema difícil, porque donde hay dinero hay corrupción, lamentablemente. Es un problema latinoamericano. Y bueno, que permea otros escenarios de otros países, pero en nuestro contexto colombiano, esa correspondencia entre inversión y corrupción es la que realmente dificulta llegar a hacer programas que prevengan realmente la violencia. Gracias, muchísimas gracias, Zulma. Gracias. Vamos a tener un segundo bloque para que participen nuestras invitadas. Muchísimas gracias a las tres. Ana, te cedo la palabra. Muchas gracias, Marce. Gracias a las Teres y a Zulma por su participación y la experiencia que nos comparten en sus contextos. Nos gustaría mucho escuchar en esta parte del café a los estudiantes, que son el motor, el motivo por el cual estamos el día de hoy reunidos. Queremos escuchar, en primer lugar, a los estudiantes de México, a los estudiantes de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Están con nosotros varios de ustedes, pero queremos cederle el micrófono a Gabriela Payán, a Valeria Torres y a Daniela Favela para que nos compartan cómo están viviendo esta situación, de lo que han escuchado, qué les resuena, qué es lo que piensan, cómo pueden trabajar en sus comunidades, qué piensan hacer. Este es un micrófono abierto para ustedes y la que quiera de las tres empezar la conversación, adelante. Si se presenta y nos dice el nombre porque no veo no veo el nombre ahí en el micro. Soy estudiante de quinto semestre de Estudios Internacionales y agradezco muchísimo espacios como este promovido siempre por la doctora América y la maestra Miriam. Yo creo que lo que mencionaron, por ejemplo, de cómo los espacios en la universidad se convierten en lugares terapéuticos, es sumamente cierto. Y agradezco a todos los maestros que nos han dado un espacio para compartir cómo nos hemos estado sintiendo
dentro de este contexto tan triste en el que nos estamos envolviendo. Y siento que eso es parte fundamental, pienso que eso es una parte muy importante de nuestro desarrollo como universitarios, porque no podemos dejar atrás que hubo compañeros que dentro de las clases en línea que tuvimos no podían entrar porque justo cerca de su casa estaba sucediendo un acto de violencia. Entonces, los maestros afortunadamente han estado de la mano y nos han brindado un espacio seguro en su clase para, para intentar que esta situación no sea tan fea como es. ¿Me explico? Muchas gracias. Hola, si nos dices tu nombre. Hola, buenos días. Yo soy Valeria Torres. Igual soy de la licenciatura de Estudios Internacionales. Voy en quinto semestre. De igual manera, pues agradecer mucho este espacio porque siempre es reconfortante poder compartir las experiencias de situaciones, pues lamentablemente tristes. Pero yo soy una estudiante foránea, soy de Sonora. La situación no es muy distinta a lo que ocurre aquí, pero cuando vine a Culiacán, estaba consciente pues de las particularidades que tenía la ciudad. Sin embargo, nunca me imaginé enfrentar esta situación, porque además de enfrentar el miedo que tenía por mí misma, estaba la preocupación de mis padres que están lejos y cómo abordaríamos esta situación porque se sentían impotentes de no poder hacer nada al respecto. Y la verdad sí, son de mucha ayuda esos espacios. Considero que es un primer paso para nosotros, porque como sabemos, estas situaciones, a pesar de que tienen una estructura mucho mayor a la que nosotros, en la que nosotros no podemos participar de una manera muy impactante, este tipo de diálogos nos abre la oportunidad para empezar a reformar o crear alternativas y empezar con el cambio desde escuchar, entender y comprender la situación para poder desde nuestro punto como estudiantes, cambiar una narrativa que no sea solo normalizar la violencia que estamos viviendo en este momento, porque pues convivir en paz no significa que los conflictos y las situaciones que estén pasando en este momento se estén normalizando, sino aprender a cómo buscar alternativas todos juntos y comprometernos a cambiar justamente esta narrativa de normalizar la situación. Gracias. Muy ¿Y tu buenas. nombre? Soy Carolina Favela, soy también estudiante de la licenciatura de Estudios Internacionales y Valentina semestre, compañera de Valeria y Gabriela. Y pues yo tengo que comentar, bueno, primero que nada agradecer también este café diálogo, porque personalmente en todo el contexto que se está viviendo actualmente siento que este tipo de espacios son como una manera, aparte de compartir un espacio de desahogo para pues escuchar, entender cuáles son mis compañeras y como relacionar o empatizar con otras situaciones similares de este programa. A mí personalmente, pues yo también soy estudiante foránea, no muy lejos, yo soy de Navolato, en un municipio colindante de Tehuacán. Pero de todas maneras, siento que aunque el epicentro de toda la violencia está siendo como tal en Ciudad de Tehuacán, al final de cuentas, lugares como Navolato u otras rancherías como Los Mochis o, bueno, municipios como Los Mochis o cualquier otro, se ven muy afectados o sienten como estas grandes repercusiones. Yo personalmente he sentido ciertas repercusiones. Igualmente, yo estoy muy agradecida con la universidad por volver a abrir las clases presenciales, debido a que la pandemia nos dejó un mal sabor de boca en cuanto a estar encerrados, estar en línea en todo momento. Entonces, con esta pandemia, siento que volvimos a este periodo de tiempo, aunque no fue mucho, de todas maneras volvieron con estas repercusiones principalmente mentales en los estudiantes. Muchos volvieron a tener estos focos de depresión, estos focos de ansiedad,
el estrés y el salir a las calles los primeros días, cuando la universidad volvió a abrir sus puertas, era una tensión palpante, era, personalmente yo sentía mucha ansiedad de venir en camión, porque pues yo recorro este trayecto desde mi casa hasta la universidad. Entonces yo sentía mucha tensión, sentía mucho miedo, no sabía a dónde mirar, sentía que en cualquier momento iba a ocurrir algo. Entonces siento que las repercusiones mentales que nos están teniendo a los estudiantes, toda esta situación, son muy importantes. That's it. Muchísimas gracias. Siento que Muchas, sí, adelante, adelante. estoy segura que los estudiantes formamos también parte de esta resistencia, justo porque no somos apáticos al tema. Y ese es el primer punto, como darnos cuenta de que la situación es algo que no podemos dejar pasar, que no podemos normalizar, como dijeron mis compañeras. Y sin duda, las asociaciones civiles y encuentros como estos son el primer paso para poder cambiar las ideas o conceptos que se tienen respecto a estos temas. Muchas gracias, chicas. ¿Les falta alguien más? ¿O podemos invitar entonces? Adelante, América. Que ya son, hay que escuchar a los demás estudiantes de Washington. Perfecto, perfecto. Nos gustaría invitar a algunos estudiantes de otras universidades a que abran su micrófono y nos compartan lo que piensan o sobre su experiencia o cómo ellos ven lo que está pasando en otros estados, en otros contextos. De la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, nos gustaría que abriera su micrófono Cristina Araujo y Miguel Ángel Ubieta. Bienvenidos al Café para la Paz. Aquí están conmigo ellos van Perfecto. a hablar. Los escuchamos. Hola, buenos días. Soy Cristal de la licenciatura de Educación, estoy en cuarto semestre y hablando sobre la violencia en Ciudad Juárez, como alguien que es foránea, fue algo muy difícil pues venir aquí, porque pues ya sabemos que Ciudad Juárez es una ciudad que se caracteriza por la violencia, especialmente a la mujer, sobre desapariciones, feminicidios y demás. Entonces, pues estar aquí es complicado porque pues ya no sales con tanta seguridad a lo mejor como sales en el lugar de donde vienes. Entonces, creo que nuestro papel como educadores pues es erradicar esto. La maestra Tere me ha ayudado mucho en esta materia porque la verdad he visto otro punto sobre, como ella lo dice, que pues las pandillas y demás, pues no lo podemos erradicar totalmente, pero algo podemos hacer el cambio. Entonces, la verdad a mí me ha inspirado mucho las visitas que hemos hecho y demás. Creo que podemos hacer un cambio desde educar, hablar sobre esto y que no sea algo como que se quede en el silencio. Muchas gracias, Cristal. No. ¿Qué tal? Buenos días, tardes, no sé qué hora tengan en otros lugares. Agradezco la invitación a esta plática y yo soy de la carrera de educación también en sexto semestre y recientemente, pues de hecho, en las clases con la maestra hemos hablado de la violencia y creo que por parte como futuro educador, creo que estaría bien el fomentar ciertas pláticas, tanto alumnos como maestros y padres de familia, para hacer como un tipo de vínculo entre los tres, que en teoría ya debería haber, pero fortalecer ese vínculo para poder tener una mejor comunicación con los estudiantes, porque al final de cuentas ellos son los que van a venir en una generación y van a tener que hacer pues un poco más porque pues no sabemos si en un futuro la violencia puede incrementar, pueda disminuir. Ahorita creo que México va por buen camino, o eso es lo que yo veo. Ya no veo tantas noticias como antes de niño, porque a mí me tocó vivir entre el 2008 y 2012, tenía como 10 12 años. Este, pues era algo que vivía todos los días, todas las mañanas era escuchar de desapariciones, de muertes, asesinatos, que narcotráfico. Ahorita creo que ya ha disminuido un poco, pero aún se ve todavía eso, aún se vive eso, de esos momentos. Y creo que la violencia sí ha dejado marcado pues a las generaciones de ese tiempo
Y creo ahora que con las nuevas tecnologías, con lo que es la nueva escuela mexicana, se busca que se vuelvan conscientes de ello y poder hacer algo para que la violencia disminuya tanto en las escuelas como fuera de ellas. Muchas gracias, Miguel. Me parece algo muy importante, algo que dijo Cristal sobre que que no se quede esto guardado en el silencio. Qué bueno que existan espacios como este y que ustedes también puedan abrir el diálogo en otros contextos más, porque es muy importante hablar de la realidad y de lo que estamos viviendo en distintas ciudades de México. Em, Me parece muy valiente lo que nos han compartido todas las estudiantes y los estudiantes de México. Y me gustaría en este momento invitar a nuestros amigos colombianos que nos acompañan el día de hoy. Están con nosotros de la UPTC, Tania Milady, y también nos acompaña de estudiantes de Comunicación Social y Periodismo, Nicolás Bolívar y Angélica Perea. Si están por ahí, quien quiera puede alzar la voz o les pido, por ejemplo, empecemos con Nicolás para entablar el diálogo. ¿Cuál ha sido tu experiencia en Colombia? ¿Cómo ves las cosas que están pasando en México y si encuentras similitudes con el lugar en donde tú vives? ¿Estás por Hola, ahí? Hola, sí, sí, Nico. aquí. Buenos Buenas tardes. días. Tardes Eh, para ti. sí, tardes ya. Bueno, me presento rápidamente. Soy Nicolás Bolívar Rayo, estoy en octavo, bueno, paso a octavo semestre de comunicación. Yo logré terminar la carrera un poquito más rápido, en 7 semestres solo materias. Entonces, bueno, solo quedan prácticas y bueno, es una breve presentación acerca de quién yo soy. Y bueno, yo siempre he establecido muchos puentes comunes entre Colombia y México. Culturalmente, económicamente, socialmente, me parecen países que están muy, muy relacionados. Y yo creo que lo que se menciona es muy clave en el tema de violencia estructural, ¿no? Hay una teoría como, ay, ok, ya prendo mi cámara. A ver, entonces siempre hay una teoría de un autor que se llama Galtung, ¿no? De apellido Galtung, creo que el nombre es Johan, y él habla acerca de la paz positiva y la paz negativa. Entonces yo siento que listo, se puede acá de alguna forma durante un tiempo y se está impulsando un acuerdo de paz para intentar, como, sobre todo con el tema de la guerrilla de las FARC, que se acabe la violencia. Pero pues ese frente nunca se cerró, las disidencias siempre existieron, pero yo creo que lo que no se ha atacado es la violencia estructural y un asunto cultural que tenemos, yo creo que incorporado tanto en Colombia como en México, y yo creo que es un tema muy cultural que lleva mucho la violencia a partir de aspectos, porque muchas veces lo que resulta más fácil, tú lo mencionabas o lo mencionaban al principio, y es el tema del reclutamiento, ¿no? Entonces el reclutamiento a los jóvenes, parece que una opción de vida más viable es yo me uno a una pandilla, o acá en Colombia en su momento a un grupo guerrillero o a un grupo paramilitar, o me vuelvo narcotraficante y ahí encuentro una vida mejor que si me pongo a estudiar, a trabajar y a intentar salir adelante, pues por medios más lícitos. Entonces yo siento que son muy similares de verdad en eso y yo creo que es un tema muy cultural, realmente porque desde de una cultura que pondera tanto el tema de cuánto vales, cuánto tienes y tu valor está determinado por eso, pues si una persona nace en la absoluta exclusión y no tiene manera, de verdad no encuentra manera, dice, oiga, pues yo no sé, yo conozco a mi vecino que se metió a mandar, pues no sé, drogas, empezó a hacer algo y no le ha ido como mal, el man salió del barrio, pues yo debería pensarlo. Y yo siento que es algo que sucede acá un montón y creo que en México también. Y pues concepto mío, creo que hay que trabajar, sobre todo en este aspecto de paz positiva, de acabar con estos temas estructurales. Pero como bien lo mencionaban también al principio, yo siento que desde las élites no hay mucha intención de cambiar esto. Yo siento que ¿hay alguna intención de mantener este negocio oculto, mantenerlo de alguna manera, que siga ocurriendo esta violencia solo para perpetuar el rédito económico? Entonces, perdón, para perpetuar el rédito económico se mantiene una espiral de violencia gigante. Entonces, yo siento que hay de verdad muchas similitudes y pues nada, yo he sido privilegiado aquí en Bogotá, de alguna forma nunca he tenido que vivir eso, pero sí me parece súper triste eso que sucede en México porque pasa en algunos lugares del país de manera bastante, pues, grave. Muchas gracias, Nicolás. Tienes mucha razón en lo que compartes y estoy de acuerdo contigo. Eh,
La violencia es estructural, desafortunadamente, y tenemos mucho trabajo que hacer. Un poco de resistencia y desobediencia civil nos vendría muy bien a todos los ciudadanos para empezar a transformar las cosas. Angélica Perea, ¿estás por aquí? Sí, sí, señora, aquí estoy. ¿Qué tal? Bienvenida, Angélica. Bueno, me presento muy rápidamente. Soy Angélica Perea, también estudiante, ya terminé todas las materias de comunicación social y periodismo. Yo soy foránea, yo soy de un pueblo llamado Puerto Salgar, Cundinamarca, que queda en el Magdalena Medio. Digamos que fue un lugar muy golpeado por la violencia de su tiempo. Y sí, estoy súper de acuerdo con mi compañero Nicolás, la violencia es estructural, pero veo un panorama muy positivo, sobre todo, pues considero que la violencia o pues este estructuralismo se puede como destruir con la educación. Siento que la educación es la mejor forma para que el país salga adelante y se rompan como mucho estas bases, aunque aquí en Colombia, como también me imagino y sé que es médico, el tema de las élites y la burocracia pues se ve mucho, está como muy difícil tú salir adelante si no tienes los contactos, así estudies y te mates todo lo que quieras. Y pues en el caso de mi pueblo, sí es muy común que los muchachos decidan como dejar de estudiar por tomar el camino fácil, como las chicas, porque en el narcotráfico el reclutamiento está también muy relacionado con la prostitución, el consumo de drogas, etcétera. Entonces, tanto para las mujeres como para los hombres, se ve pues como mucho más llamativo entrar en ese mundo y no tener como que recibir patadas y golpes tratando de salir adelante de la manera pues que uno diría que es como la correcta, la más digna para las personas. Pero sí considero que la educación es como la mejor forma en la que todas las personas desde sus diferentes campos, digamos, aquí en Colombia, como también es en México, las personas de diferentes regiones tienen que viajar a ciudades para educarse y conocer bien de estos temas, porque este tipo de conversaciones se tienen mucho en las universidades de élite o en universidades buenas, como pues, no sé, aquí en Colombia es los Andes, la Nacional, etcétera, pero en los colegios o en los pueblos de otras regiones del país, pues esos temas no se tratan nada. Entonces, pues estamos aquí nosotros desde nuestras comunidades hablando de esto, como tratando de solucionar el problema del país cuando allá como que no tienen ni idea de eso y siguen como su vida de común y corriente. Entonces me parece muy importante la conversación de hoy, como cómo hacemos que en esas regiones en las que no es tan fácil llegar y tener estas conversaciones, apliquen como estas medidas para salir de este círculo de la violencia. Exactamente, lo que estás diciendo es muy importante, Angélica, porque cuando nosotros notamos que en otros lugares las experiencias que tuvieron nos ayudaron a salir de estas rachas de violencia fuerte, el término se me olvidó, como nos decía Tere Montero, eh, esas experiencias nos pueden ayudar a nosotros a mejorar lo que estamos viviendo, la situación, cómo transitamos esa situación de violencia que estamos viviendo. En este momento invito de Colombia, que también nos está acompañando, ella es egresada, ya es profesionista, Tania Díaz García, que estás por ahí. ¿Puedes abrir tu micrófono? Sí, hola, muy buenas Hola tardes Tania, muy para buenas tardes. ¿Qué todos y piensas de todas. este tema? Bienvenida. Muchas gracias. Bueno, primeramente me presento, mi nombre es Tania Díaz, yo soy recién egresada de psicología y no puedo estar más de acuerdo con lo que mencionaba Nicolás y mi compañera, debido a que en este momento, y más digamos para nosotros como recién egresados, es tan complejo como que, digamos, encontrar las maneras de salir adelante sin un medio, sin un contacto, sin de pronto ser un conocido de, ¿cierto? Y entonces esto lo hemos permeado precisamente por esta violencia institucional que básicamente, no sé si me están escuchando. No te preocupes, te escuchamos bien. Sí, listo. Entonces, esto se ve permeado precisamente por estas élites que tenemos hoy en día, que dificultan un poco como que nosotros como jóvenes podamos salir adelante sin una lucha tremenda como lo es pues poder llegar a trabajar, llegar a conseguir incluso el estudio y demás elementos. Yo quiero añadir a esto que actualmente se está trabajando también en estas resistencias en el contexto colombiano a través del arte y de la cultura. Siento que son elementos muy importantes y que actualmente están representando como un manifiesto o una expresión a través de las heridas. Aquí unos ejemplos claros en nuestro país pueden ser barrios conocidos como lo es la Comuna 13 en Medellín o Siloé en Cali,
que son comunidades que han sido afectadas grandemente por la violencia, que han sido vulnerados, que han visto morir en las calles a los suyos, pero que han transformado este dolor en arte, en expresión cultural, en un manifiesto que está permitiendo como sanar a través de la reconstrucción, por así decirlo, o una reestructuración de lo que ha generado pues este tipo de violencia en el país. Entonces yo siento que en este punto, adicional a todo lo que han comentado tanto los estudiantes de México como acá en Colombia, siento que el arte, la cultura puede transformar en gran medida lo que ha generado, las heridas que han generado pues el conflicto en sus diferentes manifestaciones, porque aquí en Colombia tristemente también estamos evidenciando muchísimo lo que es la violencia basada en género. Estamos presentando a diario casos de feminicidio, de abuso sexual contra los niños y niñas, de atentados que pues claramente llegan a las comunidades más vulnerables, que pues no deberían no deberíamos estar evidenciando este tipo de contextos. Entonces siento yo que la resistencia se trata de eso, de no solamente encontrar espacios, no sé, de salir a marchar, sino a través de este dolor y a través de la resignificación que nosotros queremos darle a esas heridas, poder construir en sociedad como escenarios de paz, escenarios de alzar nuestras voces y comentar pues que también se está presente y que también las comunidades más afectadas nos están dando como un ejemplo a seguir al momento de construir paz. Muchas gracias, Tania. Muy interesante lo que nos comentas. Es muy cierto que el arte a muchas personas la salva. Y te agradezco el comentario que nos haces porque también nos abre el panorama de ver cómo la paz tiene que ver con tantas cosas como esa, como poder expresarnos a través de la creación humana y el poder compartir con otros estos espacios de creación, porque así podemos ir transformando la narrativa de nuestras propias ciudades. Te agradezco mucho. Vamos a continuar con nuestro café. Les agradecemos a los estudiantes que están conectados, a los que están presentes en la universidad y si hay alguien más que quiera levantar la mano, puede hacerlo, puede decir yo quiero comentar, yo tengo ganas de platicar y decir esto, tengo este comentario, adelante. Vamos a seguir con el bloque que continúa. Marce. Sí, sí, Ana. Nosotros dividimos este café en dos bloques. Vamos a continuar con el segundo y posteriormente vamos a tener espacio para todas estas personas hermosas que se han animado a participar en este café y que quieran hacer algún comentario también. Muy bien, pues en este segundo bloque también preparamos dos preguntas para las personas invitadas. La primera es, ¿qué estrategias pueden implementarse desde el trabajo colaborativo entre universidades y comunidades para fortalecer la convivencia pacífica? ¿Y cómo puede la investigación académica incidir directamente en la construcción de la paz? Perdón, creo que sí, ¿verdad? Está bien. Entonces, ¿se escucha bien? Sí. ¿Sí? Ok. Entonces, Tere Montero, ¿quisieras empezar? Sí, mira, bueno, yo el trabajo que realicé con este libro fue sistematizar la experiencia, identifiqué 4 momentos para pasar la crisis entre todas las entrevistas a estudiantes, maestros, directivos. Se me hace interesante compartirlo porque así a lo mejor se pueden ubicar un poco. Una etapa de desconcierto donde dicen, ¿qué es esto que está pasando? Marcado por profundo dolor, decía en él, la línea del precipicio, es un infierno, es una crisis profunda. Y luego una etapa de esperanza donde se vislumbra alguna luz, esto se puede superar, o sea, comienza esa idea de poderlo superar. La tercera etapa fue de agencia. ¿Qué recursos tengo para superarla? Entonces se comienza a hacer como el recuento, yo qué puedo aportar, esta organización que puede aportar, esta instancia de gobierno, esta universidad, etcétera.
Y por último, una etapa de solidaridad, donde ya hay un sentido de crecimiento y de solidaridad, donde nos damos cuenta todo lo que aprendimos de esta situación y todo lo que podríamos seguir aprendiendo de haber vivido esos momentos, es sacar provecho de eso, ¿no? Ahora yo creo que ya después de varios años yo estoy como estoy en una etapa de expectativa, porque muchos de los proyectos que se armaron en la época de la violencia álgida, como la expansión de cobertura, más infraestructura, se hicieron bastantes recursos para organizaciones, para centros comunitarios. Bueno, cuando comenzó a bajar la violencia, desaparecieron muchísimas de estas cosas. Eso a nivel externo de la universidad. A nivel interno, pues se armaron cursos, sellos. Bueno, yo fui la responsable de armar cursos sellos porque nos dimos cuenta que no había cursos de formación humana dentro de la universidad, pero esos cursos que pues se diseñaron muy cuidadosamente para los estudiantes, para tener herramientas de resiliencia ante problemáticas de violencia, para que tuvieran más herramientas para la vida, pues ahora ya no están tan cuidados, ¿verdad? O sea, como que se nos olvida rápido lo que sufrimos. Pero bueno, ¿qué hemos logrado? Yo creo que sí, una profunda reflexión sobre las vidas de los estudiantes concretos, de cómo apoyarlos con la tutoría. Que una de las resistencias que tuvieron en una universidad, dijeron, la resistencia más importante de esta universidad es que nos sepamos los nombres, que nos saludemos. O sea, se me hizo muy curioso porque decían, pues esa es la mejor manera de conocernos y saber si alguien externo está entrando o algo, ¿no? En un salón, y eso de conocernos también los estudiantes y los maestros, lograr una relación más cercana. Un maestro en una universidad preguntó, ¿cuántos de ustedes han sido invitados para el sicariado, para sicarios? Y se quedó impresionado porque era una universidad privada. Todos levantaron la mano. Entonces también hay que estar siempre en contacto con los estudiantes para saber qué es lo que están viviendo y para que los aprendizajes realmente sean significativos para ellos, tengan que ver con su vida. Eh, el trabajo tutorial muy importante, la educación virtual sirvió mucho también para seguir adelante y lo de convertir el aula en un espacio también, en un espacio terapéutico. Otra cuestión es otra recomendación y que cada vez es más importante en las universidades, es mantener un diálogo interdisciplinar, tanto como docentes, como investigadores, como extensionistas, procurar que las problemáticas se traten desde diferentes disciplinas, porque una no es suficiente para un problema. O sea, la pobreza, por ejemplo, pues hay que tratarla desde muchísimos ángulos de interdisciplinares. Entonces, procurar que nuestras clases estén cruzadas por este diálogo interdisciplinar, igual que nuestros proyectos. Em, yo creo que es muy importante que entendamos que la universidad no es para la universidad. La universidad es para afuera. Y creo que, aunque suene muy sencillo, no es sencillo, porque muchos investigadores hacen un trabajo de años, un libro o algo, y ese libro se queda en un librero, en una biblioteca. Entonces, hay que ponerle más empeño a la divulgación de resultados. Me parece muy importante esto del arte, de convertir,
por ejemplo, aprendizajes en arte y enseñar a los estudiantes de que estudiar no es para estudiar, la escuela no es para la escuela, es para afectar positivamente nuestras comunidades, ¿no? Entonces, dedicarle más tiempo a esto de la divulgación, a las prácticas profesionales significativas en las comunidades, para que los estudiantes estén en contacto con la realidad, con las necesidades de su trabajo, ¿verdad? Y de este trabajo interdisciplinar. Se me hace muy importante eso. Ya no podemos vivir en la monodisciplina y lograr este sentido de solidaridad. Bueno, pues esas eran las recomendaciones que yo les daba. Miren, pero muchas cosas cuando se acaba la violencia álgida se pierden. Por ejemplo, en esto de la divulgación, y de comunicar, tuvimos la oportunidad, tanto la doctora Almada como yo, de plantear a nivel gobiernos intersecretariales, vinieron todas las secretarías del centro, de plantearles cuál era el problema de Ciudad Juárez, que por qué aquí estaba tanta violencia y en Chihuahua no. Pues les presentamos cifras y les enseñamos cómo el centralismo tremendo, ¿verdad? Tenía el presupuesto principalmente en la capital del estado y Ciudad Juárez siendo una ciudad que tiene muchos más habitantes, tenía menos presupuesto, teníamos menos cobertura, menos niveles de educación, pero por eso tenemos que salir de la universidad a mostrar resultados de investigación, convocar a todos los interesados de la comunidad, no nada más en tiempos violentos, sino ya armar estrategias para tener comunicación con empresarios, con organizaciones, con iglesias, o sea, comunicarnos con todo el conjunto de la comunidad y platicarles las problemáticas que se están presentando. Ahorita hay otra problemática de pobreza en otro lugar de la ciudad y bueno, ya se formó una red y que está haciendo este trabajo de convocar a los sectores educativos, empresarios y todo, para ver cómo resolvemos ese problema, ¿verdad? Entonces yo creo que eso se tiene que seguir haciendo y hacerlo ya habitual, no quedarnos con el trabajo de la universidad dentro de la universidad. ¿Ok? Muchas Creo que eso gracias, sería Tere. lo principal. Sí. Perfecto, Tere, muchísimas gracias. Tere Almada, ¿quisieras continuar? Sí, creo que, bueno, las estrategias que desarrollamos en esos años y que hemos seguido desarrollando, son muchas. Y solo quisiera apuntar algunas, ¿verdad? Creo que es muy importante lo que le decía la doctora Montero. Culiacán y Sinaloa está pasando ahorita por una crisis de violencia álgida que afecta la movilidad, que afecta la vida cotidiana, pero creo que algo como lo vivimos nosotros en aquellos años, pero creo que algo muy importante es preguntarnos cómo es que llegamos hasta aquí y empezar a hacer visible todo eso, ¿verdad? En términos de, bueno, nosotros decíamos, es que no hay suficientes escuelas, estas zonas de la ciudad. Pues fue el momento de empujar esas agendas, esas necesidades que no se han resuelto, esas violencias estructurales, cómo las cambiamos, esa violencia de género. Y en ese sentido creo que la violencia también nos hizo, esos años nos hicieron desarrollar, cuestionarnos muchas cosas de las seguridades en las que vivimos, de cómo las universidades nos aislamos, las escuelas cada vez hacen más altas sus bardas, ¿verdad? Para protegerse del entorno, pero se desvinculan también de las realidades de sus estudiantes. Entonces, creo que la violencia esto que se está viviendo y que hemos vivido y que seguimos viviendo, pues nos tiene que hacer más humanos, hacernos más preguntas
a los académicos pues estar menos tranquilos con nuestros sueldo, no más preocupados por estímulos o estas cuestiones, sino realmente recolocarnos. Y creo que la universidad tiene mucho que aportar a la comunidad, a la sociedad, pero para eso tiene que buscar nuevas formas de vinculación, de extensión. No puede ser, en nuestro caso era que la universidad, la única forma como se vinculaba, pues era, la extensión era pues llevar brigadas médicas. Y eso está bien, no es malo, pero hay muchas cosas que se pueden hacer, se crearon y creo que se pueden crear muchos espacios de formación, diplomados para agentes de sociedad civil, para promotores comunitarios, para otros grupos, ¿verdad? Y bueno, la universidad de alguna manera abrió sus puertas para que la ciudad, las comunidades las sintieran parte de ella, que lo que aquí se hacía tenía que ver con eso, se flexibilizaron ciertos criterios para los estudiantes, para que pudieran ingresar estudiantes de ciertas zonas que generalmente están ajenas. Nos vinculamos con instituciones de educación media superior, que es el nivel anterior, para formar también a los docentes. Es decir, creo que cada momento y cada contexto también requiere lecturas. Ahorita, por ejemplo, estamos viviendo un proceso muy fuerte. Del 2019 para acá otra vez empezó a incrementar el número de asesinatos, pero del 2018-19, precisamente con la llegada de todos estos procesos migratorios centroamericanos primero, después venezolanos y de muchas otras nacionalidades y del propio interior de México, de estados en donde la gente, poblaciones enteras están huyendo de la violencia para buscar el sueño americano. Y algo que se ha dado desde esos años, pues es el incremento del reclutamiento de menores, especialmente adolescentes, como para el tráfico de personas, ¿verdad? Porque de aquel lado, pues los toman, los agarran y los regresan. En realidad, si son menores, los regresan al DIF, pero pues no tiene muchas implicaciones. Entonces, tenemos procesos muy intensos de reclutamiento de chicos de 12, 13, 14 años. Entonces, esto nos ha obligado pues a hacer otras estrategias para recuperar a muchos de estos chicos, ir por ellos, buscar programas educativos. En nuestro caso, por ejemplo, tenemos un programa para adolescentes que no está en la escuela, que lo hemos ido ampliando en diferentes zonas de la ciudad y también convocamos a otras organizaciones de la sociedad civil a que lo asumieran, ¿verdad? Buscamos sin financiamiento conjunto y decir, bueno, ¿cómo vamos a empezar a dar esta batalla por estos adolescentes, que si no tienen alternativas, pues realmente a veces es quién llega primero, si llegan primero ellos o nosotros? Y bueno, ¿cómo creamos también formas educativas menos rígidas, menos, normativas, menos excluyentes? ¿Cómo los conquistamos, los atraemos a través de muchas formas? El arte ha sido un medio muy importante. Antes era el rap, ¿verdad? Nosotros hicimos muchas cosas a partir del rap en aquellos años, como toda una deconstrucción de la violencia, del imaginario, con las narrativas que se iban transformando los mismos chicos en estos procesos y ahora pues todo esto de los correos tumbados y otras cosas, pero de muchas otras formas de arte plástica, expresión literaria, muchas formas como podemos hacer que nuestros chicas y chicos, los jóvenes, adolescentes, jóvenes, pues expresen, porque la violencia finalmente es un lenguaje, cuando no se tienen otros lenguajes, cuando se han debilitado los recursos psicosociales y culturales de una sociedad para manifestar de otra manera las cosas, ¿no? Entonces creo que esa es una tarea educativa muy ardua, cómo desarrollamos esta experiencia cultural, esta reelaboración de los imaginarios colectivos, del sentido de la vida, de todas estas formas, cómo podemos ayudar a que nuestros adolescentes y jóvenes encuentren formas, lugares, espacios para crear, espacios para resignificar su vida, más allá del mensaje cotidiano, pues que la sociedad les manda de que son desechables, de que no valen nada, de que son los nadie, diría Eduardo Galeano, ¿verdad? Entonces creo que hay mucho trabajo que, pues para quienes trabajamos en la educación, para quienes trabajamos en las universidades, hay muchas formas de construir proyectos de servicio social, de vinculación, de prácticas profesionales, de investigación, ¿verdad? De diálogo también, cómo abrimos también que nuestras universidades sean esos espacios que ya se decía para nuestros propios estudiantes, pero también
para la comunidad, ¿verdad? Hubo un caso, por ejemplo, de una universidad tecnológica en el sur de la ciudad que en esos años se abrió completamente los sábados para que se hicieran otras actividades ahí, que se dieran otro tipo de cursos a la comunidad. Y decía el rector, que en paz descanse, de esa universidad en aquellos años, y es que no me había imaginado todo lo que había en mi entorno, ¿verdad? Entonces creo que estos momentos difíciles también pues siempre nos obligan a hacernos preguntas que a lo mejor en otros momentos de más tranquilidad no somos capaces de hacernos o las evadimos, pero también nos obligan a movernos, a replantearnos, a reinventarnos, por decirlo de alguna manera, y creo que esa es la oportunidad, pues que a veces estas situaciones tan difíciles, que pues no es que las deseemos ni se las deseemos a nadie, ¿verdad? Pero que a veces pues nos tocan, ¿verdad? Y pues que hay que hacer que se conviertan también en nuevas oportunidades para nuestra gente. Gracias. Muchísimas gracias, Tere. Pues realmente hay mucho que recuperar de estas dos primeras participaciones, de esta segunda bloque de nuestro Café para la Paz, ¿no? Como esta tarea educativa, desde el extensionismo, o sea, no quedarnos en la universidad, porque esa transformación no puede salir solo desde la universidad, me parece muy importante. El valor de la interdisciplinaridad, de la vinculación, de ser agentes del cambio con otras organizaciones, con otros diálogos, ¿no? La flexibilización y pues esta frase de Tere Almada que me llegó muy, muy profundo, ¿no? ¿Quién llega primero, no? Nosotros o ellos o nosotros. Es decir, ¿cómo podemos llegar primero desde estas herramientas, desde estos recursos de la sociedad organizada, solidaria, ¿no? Muchísimas gracias. Bueno, Zulma, nos gustaría escucharte brevemente, sí, para que podamos continuar con la escucha de los estudiantes y las estudiantes. Gracias, maestra. Bueno, pues de mi parte creo que han dicho varios elementos en los que coincido. Reiterar pues que nosotros cuando hacemos investigación desde los escenarios académicos, estamos bajo el sistema educativo, bajo el sistema de investigación del país, desde los paradigmas de la intervención social sobre una comunidad. Y en esos tres, al menos esos tres sistemas, el engranaje es fundamental. Para mí el tema de hacer investigación para la intervención social implica comprender claramente a qué le apunta el sistema de investigación de un país. En nuestro país, lastimosamente, y no sé si es la condición de México, pero lo que sucede es que la mirada de la investigación está orientada más al desarrollo tecnológico de otros productos, no propiamente de la intervención social. Así que la investigación y los recursos y la financiación está muy dirigida a esos escenarios, menos a la intervención social. Pero a pesar de ello, a pesar de que el recurso sea poco, ¿cómo podemos involucrarnos? Y a través de esos criterios, también de ser actores para la generación de las políticas de ciencia, innovación e investigación de un país que le apunten a la intervención social. Tenemos que involucrarnos más en esos diálogos con los gestores del sistema de investigación de nuestro país para apuntarle más a la intervención social. Lo otro es que nuestro sistema educativo tiene, por supuesto, la intervención de la educación básica, del bachillerato, lo llamamos acá, de las universidades, y cada uno tiene distintos papeles. Para mí el papel de la educación primaria, la educación básica, la educación secundaria es fundamental porque las instituciones educativas deben convertirse en no solamente educadores de niños, niñas y adolescentes, sino educadores de familias. Ya se hace, existen programas que se llaman las escuelas de padres, pero necesitamos congregarnos más para no solamente entender que necesitamos llenar de conocimientos a los niños, niñas y adolescentes, sino que también tenemos que trabajar con las familias, con los padres, con las madres, para fomentar la cohesión social y generar y desarrollar habilidades socioemocionales, no solo en esta población de niños, niñas y adolescentes, sino también con los padres, porque los padres son generadores de focos de violencia. Un niño que no se siente amado, un niño que no se siente querido, es un niño que busca escenarios de calle. Y la calle es el escenario donde encuentran la delincuencia, el consumo, bueno, otros escenarios. Y también tenemos que hacer esos escenarios amigables. Tiene que ver también con la intervención social. El escenario de calle, el espacio del parque, el espacio de la calle, espacios amigables. Tenemos que volvernos y volver a ser dueños de nuestros espacios. Yo quiero dejar y cerrar con una frase, y es que lastimosamente
No se trata de la soberanía de yo solamente vivo en mi país y no quiero que nadie entre a mi país, porque quiero retomar lo que dijo la profe María, perdónenme, la profe Tere, que decía el tema de los migrantes. O sea, hay algo y es importante. Los migrantes somos todos, porque todos caminamos por la tierra y somos caminantes de esta tierra, y en medio de las violencias rodamos con miedo y hablamos del silencio. Eso tenemos que cambiar. Eso tenemos que empezar a movilizarlo, no desde los ideales, lo podemos hacer, desde lo que implica operacionalizar, aterrizar los criterios de ciencia, los criterios de la intervención social. Pero lo más importante es que las comunidades desarrollen esa autonomía para hacerse dueñas de sus espacios y hacer espacios vivos donde otros no caben, donde la violencia no cabe. Gracias. Muchísimas gracias, Zulma. Creo que es muy importante esta reiteración que haces de tomar los espacios que nos están quitando, ¿no? Por las violencias, por la desintegración del tejido social, tomar esos espacios, convertirlos en espacios de paz, de diálogo, de generadores, ¿no? De nuevos proyectos. Y la otra cosa que reiteraron las tres, muy, muy importante, es la investigación como un proceso para la intervención, para la generación de políticas públicas. O sea, es algo importantísimo que nuestros jóvenes participen desde estos procesos de la investigación hasta llegar a proyectos de intervención. Que eso también, por ejemplo, lo trabajamos en GAMIP, lo trabajamos de forma muy seria, ¿no? También en diferentes instituciones. Creo que estas aportaciones han sido muy valiosas y te cedo la palabra, Ana, para continuar con las... Muchísimas gracias por continuar Muchas con gracias. nosotros. Gracias a todos por seguir con nosotros en el café. Gracias a las tres por su participación. Nos dejan con un montón de reflexiones. Me encantó esa frase de Tere de la universidad no es para la universidad. Y a veces necesitamos entender que todo ese conocimiento que se genera en las universidades necesita salir de las aulas. Necesitamos vincular a las instituciones educativas con la población, con la sociedad. Es muy importante y ahí el papel de los estudiantes es fundamental. Y por eso nos han comentado que hay participaciones de algunas chicas y chicos de la Universidad de Sinaloa que quieren participar. Le cedo el micrófono a Giselle Chaparro, si está por ahí, para que nos comparta, después de estas tres intervenciones de nuestras expertas que tuvimos, qué es lo que piensa. ¿Cómo es que ella está viviendo este proceso? Hola, buenas Adelante, Giselle, buenos días, tardes. Muy valiosas presentaciones y opiniones acerca de lo que estamos escuchando ahorita, las varias personas que participaron. Me gustaría a mí, desde mi perspectiva, un estudiante que de aquí del contexto Sinaloa, contexto Culiacán, un estudiante que vive, ¿cómo sabemos? El contexto de violencia. Si bien la violencia últimamente ha estado bastante latente en nuestro estado, en nuestra localidad, no dejemos que esta violencia se convierta en la única opción para llegar a vínculos. Por ejemplo, lo comentaban anteriormente, como jóvenes de menores de 15 años, jóvenes de 12, 13 años, se ven inculcados o más bien se ven arrastrados a que su única opción para sobresalir sea la violencia, a través de ser como aquí los conocemos, como le decimos punteros, como lo mencionan ustedes, que son personas que son arrastradas por estos grupos de narcotraficantes, grupos de crimen organizado, que en realidad podemos, desde una perspectiva ajena a nuestro estado, se puede ver como que es algo opcional. Sin embargo, creo que también recae a nivel individual, que no solo sea nuestra decisión o la decisión de los demás, sino que nosotros como jóvenes, nosotros como personas, tengamos un criterio propio, saber qué es lo que está bien, qué es lo que está mal. Sabemos que la paz
no se logra a través de la violencia, es evidente. Y, y por supuesto que el hecho de que me comentó, o sea, estaba escuchando sus participaciones acerca del arte, algo que me pareció bastante interesante y considero que es algo bastante vinculante y latente hoy día, cómo a través del arte, a través de la música, a través de pinturas, a través de obras de teatro, a través de la literatura incluso podemos fomentar la paz, promover la paz. Y nosotros como estudiantes, sé que aquí en la Universidad Autónoma de Sinaloa hay mentes brillantes, hay mentes extraordinarias y corazones también muy grandes que saben lo que quieren, que buscan un mundo mejor y buscan mejorar a sí mismos. Es mi única participación, siento que es parte de nosotros como personas a nivel individual, no nada más por parte de la universidad, organizaciones, instituciones, el promover iniciativas, sino que también sea por parte de los estudiantes, nuestras mentes, nuestros corazones, y que todo este conocimiento, esas ganas de salir adelante, pues salga de la universidad y se convierta en algo grande, que funja en el cambio, ¿no? Esa sería mi participación. Muchísimas gracias, Giselle. Ese es el mensaje em, que nos da mucha esperanza. Escucharte me da mucha esperanza porque quiere decir que está resonando lo que estamos escuchando. Alexia Soria, ¿estás por ahí para, para abrir el micrófono? Adelante. Buen día, mi nombre es Alexa Soria, de la licenciatura en Estudios Internacionales. Yo únicamente quería comentar que me gustó mucho la participación de todas en general, pero me llamó mucho la atención la participación de Tere al mencionar las actitudes multidisciplinarias ante las problemáticas. Nosotros, al tener la oportunidad de tener una educación, como no en todos los casos, son en todas las comunidades, podemos tener un poco más la mente abierta referente a los diferentes contextos en los que surgen los conflictos de violencia. Como acaba de mencionar Giselle, aquí en el caso de Culiacán se da mucho el caso de niños jóvenes que comienzan a trabajar en el crimen organizado, porque también muchos de estos jóvenes pues crecen en comunidades que no tienen la información muy a la mano o nacen en contextos muy difíciles y disculpe, llegan a estas medidas demasiado extremas por llevar una vida. Entonces, estas actitudes multidisciplinarias nos va a permitir ponernos en los diferentes contextos en los que surgen esas problemáticas. Todo eso tenemos que tenerlo en cuenta para poder hacer una diferencia. Tenemos que llegar a hacer una conciencia en la comunidad. Todo esto lo podemos lograr mediante organizaciones, instituciones. En este caso, podemos aprovechar nuestra universidad para hacer todo tipo de conciencia, como en este café. Me gusta mucho que estemos tratando todos esos temas y porque, como mencionan, la universidad únicamente, no es únicamente el aprendizaje académico, sino también el crecimiento personal. Entonces, todo esto nos puede ayudar a ayudar a otros. Esa sería mi participación. Gracias. Muchas gracias, Alexia. Muy interesante tu reflexión. ¿Está por ahí Miguel Medina? Para cederle el micrófono. Bienvenido, Miguel. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Adelante. Pues yo continuando un poco con lo que ya dijeron mis compañeras, la verdad es que también coincido mucho en mis perspectivas. La verdad, pues también me ha tocado esta ola de violencia y pues quiero empezar un poco con clasificándola como algo reaccionario. O sea, ese tipo de personas sí tienen un contexto, un tipo de vida, está en una imposición de una cierta cultura que se dirige hasta estas actividades, pero también tenemos que entender que esto es algo personal. O sea, para mí la paz es algo que
que tiene que ser, es personal, pero no individual. A lo que me refiero. ¿Pero? Ah, a lo que me refiero es que no es que, A ver, ya no te escuchamos muy bien. bueno, ¿sí me escuchan? Sí, ahora sí, ahora sí. Bueno, como les decía, no. O sea, para mí la paz es algo que se debe encontrar cada una de las personas. Y ahorita dieron unos muy buenos puntos que es conforme el arte, la expresión del arte, la literatura también ayuda mucho, la música también es una muy buena fuente para este cometido. En lo personal a mí también me han ayudado mucho los deportes. Yo diría que los deportes y la literatura han sido mis dos pilares. Y yo siento que a este tipo de personas también les puede faltar mucho eso. No tanto de que no tengan la accesibilidad, o tal vez sí, pero también no tienen no han acercado por ellas mismas. Entonces, yo creo que el punto aquí es, o sea, sí, el intentar ayudarles, pero al final de cuentas, como las instituciones también están aquí para este tipo de cometidos, no son como tal la fuente que les pueda dar la paz. Para mí, las instituciones el trabajo de las instituciones es el sostener la paz. ¿De qué manera? Haciendo estos centros donde se pueda ejercer este tipo de actividades, pero como tal no tienen una injerencia personal. Eso es algo que se tiene que encontrar conforme la persona va creciendo. Y, y eso es como un camino de cada uno. Y pues por mi parte sería todo. Muchas gracias, Miguel. Gracias por lo que nos compartes. Nos dejas pensando en eso que dices y lo hilo un poco a lo que compartió Zulma de lo que vive un pequeño en su casa después le marca para la vida. Entonces, pues tal vez hay muchos jóvenes que tal vez no tuvieron esas herramientas de esa cercanía con sus papás, o vivieron en ambientes o contextos muy violentos. Híjole, qué complicado para esas personas y qué bueno que todos tenemos la posibilidad de transformar nuestras vidas y de ejercer o tratar de cambiarla, de resignificarla. Eh, Me dijeron que el doctor Valente Soto también está por ahí y quiere participar. Doctor, buenas tardes, le damos la bienvenida al Café para la Paz. Adelante. No le escucho, doctor. Bueno, ya. Ahí. Hola, muy buenas tardes a todas y a todos. La verdad que este ejercicio es un ejercicio que resulta inspirador al escuchar sobre todo las voces de nuestros jóvenes en Ciudad Juárez, en México, en Colombia. Y quiero compartirles un poquito, pues una lectura en general de cómo estos eventos que se han suscitado en nuestro país han trastocado la cotidianidad, ¿no? La cantidad de restaurantes, de negocios que han cerrado porque les sale más costoso abrir los negocios que las ventas que están teniendo, pues es bastante significativo. Nuestros estudiantes usualmente sus clases inician a las 7 de la mañana, hoy en día han tenido que recorrerse a las 8 de la mañana, pues por cuestiones de seguridad, muchos de nuestros estudiantes salían a tomar el camión cuando todavía estaba amaneciendo y entonces parte de buscar propiciar un espacio más seguro es que salgan a tomar camión pues cuando ya haya luz, ¿no? Igualmente los turnos de las clases presenciales pues están culminando a las 5 de la tarde precisamente para que los estudiantes alcancen a regresar a sus hogares todavía con la luz. Pero es importante también, yo creo, destacar lo que han reiterado particularmente Tere en estas etapas que ha encontrado de la etapa de desconcierto, la etapa de esperanza, agencia y solidaridad. En este día, mientras nosotros estamos aquí participando en este conversatorio, también está teniendo lugar un evento totalmente ciudadano en el centro de nuestra ciudad, ¿no? Combinándose la gastronomía con la música.
Aquí en Sinaloa, pues uno de los productos culturales que tenemos es la música de banda, ¿sí? Entonces, imagínense los efectos de esta situación porque una cantidad considerable de músicos, de músicas de artistas que pues en este momento han visto afectados sus ingresos porque no hay las fiestas, los 15 años, las bodas, se han convertido en tardeadas, ¿no? Entonces, los meseros, y bueno, son grupos que francamente han quedado visible lo vulnerable que resultan a estos eventos. Y ha sido muy interesante ver, por ejemplo, los estudiantes de gastronomía de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Hay más de 150 estudiantes ahorita que estudian gastronomía preparando pues un aguachile, un platillo aquí local. Y son estos momentos de solidaridad, son estos momentos de cómo lo han reiterado en distintos momentos. Es a través del arte, de la cultura, del deporte, de la gastronomía, de la música que encontramos estos momentos de solidaridad, de construir solidaridad. Pero lo que sí me resulta a mí, que quisiera escuchar las opiniones de nuestros compañeros de Ciudad Juárez, de Colombia. ¿Cómo utilizar este momento para hacer que esta solidaridad persista? ¿Sí? Es decir, que no sea únicamente en este momento. Han reiterado nuestros compañeros que han participado que la construcción de la paz es un proceso continuo, ¿no? Y en ocasiones yo creo que esa es una de las áreas que nosotros tenemos todavía mucho más que compartir o aprender más bien, y es a través de estos espacios donde podemos encontrar esas experiencias, esas historias que nos permitan pues seguir aprovechando esta solidaridad para seguir construyendo una mejor ciudadanía, una mayor participación, una mayor resistencia, una resistencia tal vez más efectiva, más duradera, ¿no? Para ir construyendo espacios más solidarios y en consecuencia, pues espacios de paz. Muchísimas gracias a todas por sus valiosas aportaciones, a todos. Es un gusto participar en este conversatorio con usted. Gracias. Muchas gracias, doctor. Pues ya lanzó la pregunta ahí para nuestras amigas de Colombia, si están por ahí Tania o Angélica y quieren participar, adelante. O si alguien más. Sí, Adelante. también agradecer muchísimo a todas las personas de GAMIP, América Latina y el Caribe, que están aquí presentes, pues todas con proyectos preparadísimos, así es que también si alguien de GAMIP, nos encantaría escucharles, si quieren comentar, o otros estudiantes que no han participado igualmente, ¿no? Pero en este caso, pues a personas que han tenido experiencias similares, cómo hacer esta solidaridad duradera es algo fundamental. No sé si alguien quiera comentar de nuestras panelistas o compañeros. Ya veo por aquí a Tania que encendió su cámara. Adelante. Adelante, Tania. Bueno, yo quería como agregar, me parece muy interesante lo que comentaba el doctor y me llamó bastante la atención lo que mencionaba acerca de pronto permitir que los niños y niñas vayan a estudiar cuando haya luz y que nosotros, especialmente de pronto las mujeres, podamos regresar cuando todavía haya luz. Y esto a mí me generó, digamos, como una reflexión en torno a que el trabajo en este momento está para que en algún momento de nuestras vidas ni los niños, ni las niñas, ni las mujeres, ni ningún ser humano tenga que esperar a que haya luz para poder estar tranquilos, ¿cierto? Porque deberíamos todos tener como la seguridad, la tranquilidad de poder regresar a casa, de poder salir a nuestros trabajos sin que tengamos el riesgo de que tal vez no nos vuelvan a ver nuestras familias o que terminemos, suena crudo y suena triste, pero es algo que se está presentando y que en la ciudad en donde vivo, hace unos días se presentó una situación, es que encontraron los restos de una mujer en 2 bolsas de basura. Entonces, tristemente es algo que está sucediendo, que me llama mucho la atención a que todos estos espacios que estamos generando también van en función de eso, van en función de que en algún momento realmente construyamos o tengamos como, especialmente en nuestros países latinoamericanos, unos escenarios tranquilos y que nos permitan desarrollarnos pues
efectivamente y sin ningún contratiempo. Y adicional también agregaba la importancia de construir esto desde las aulas. Aquí en Colombia, en muchos municipios, se hace algo que actualmente se llaman las horas sociales. Entonces, en la educación media, los estudiantes van y trabajan directamente con comunidad como un requisito claramente a nivel del colegio, pero que de alguna manera impacta en la sociedad, ¿cierto? Sea trabajando con población mayor, sea trabajando con niños, sea cuidando el medio ambiente, pero está impactando. Entonces yo siento que propiciar estos escenarios que no solamente se quede como un requisito de una clase o de un año lectivo, se pueda como ampliar y podamos también como generar esta empatía y esta construcción de comunidad, porque esto es construir comunidad básicamente. Y es algo bastante llamativo que nosotros como seres humanos, de alguna manera, al inicio de la construcción como tal de la sociedad, nosotros mismos nos impusimos estos peligros, nosotros mismos somos los que estamos tratando como de construir escenarios para contrarrestar estos riesgos, y es una paradoja, pero actualmente tristemente se está viendo y es lo que compete a estos encuentros. Entonces, también agradecer muchísimo por la participación, por el permitir estos espacios también para que podamos arriesgarnos a dar nuestra opinión, arriesgarnos a compartir las experiencias desde cada contexto. Y qué bonito que también uniendo estos países, como lo es México, Colombia, que tienen situaciones similares, tienen contextos muy similares, pues con el objetivo de compartir también elementos que se están realizando en ambos lugares, y de esta manera como complementar lo que tal vez nosotros podamos hacer como para accionar y para trabajar en pro de esta paz. Muchas gracias, Tania. Veo manitas levantadas y en el orden de que las levantaron vamos a ceder la palabra. Tere Montero, después la doctora Alicia Cabezudo y después Angélica Perea. Adelante, Tere. Sí, brevemente, ¿cómo lograr la permanencia de estas acciones innovadoras y de aprendizaje en época de la violencia álgida? Pues una de las maneras es procurar que se conviertan en políticas públicas. Aquí en México se armó un programa nacional de prevención de la violencia y se publicaron alrededor de 20 manuales, conjuntando todas las experiencias, especialmente de Ciudad Juárez, para llevarlas a cada municipio. No sé si en este nuevo gobierno lo estén llevando a cabo, pero sí lo llevaron a cabo por lo menos 5 años, trabajando con los municipios, hablando de estas experiencias sistematizadas. También, pues, convenios con los gobiernos para los trabajos, que es algo que hace casa, ¿verdad? Tratando de seguir impulsando programas que se hicieron antes, abriendo nuevos, pero en comunicación con los gobiernos, eh, con la relación con los empresarios para fondear proyectos. Yo creo que si hay maneras de estabilizar, por ejemplo, en las universidades, les comentaba que se modificó el currículum universitario con estas materias sello, y bueno, seguir impulsando esto, ¿verdad? De que haya espacios donde se promueva la paz, el diálogo y la resiliencia, pero ya establecidos, o sea, lograr que se instituyan, digamos, políticas, programas, etcétera, antes de que bajemos la guardia, ¿verdad? Muchas Gracias. gracias, Tere. Doctora Alicia, adelante. Es que había levantado la mano. Sí, sí, estoy conectando. Bueno, en primer lugar, muy impresionada por esta actividad y por las excelentes intervenciones de todos los estudiantes, ¿no? Reflexivas, contextualizadas, respondiendo y atendiendo todo lo que han dicho las magníficas expositoras, tanto las colegas mexicanas como nuestra querida Zulma Mogui desde Colombia. Pero quería hacer una reflexión con respecto a los jóvenes para aprovechar la oportunidad
de pensar que estas intervenciones podrían convertirse también en un vínculo en el futuro. ¿De qué manera aquellos estudiantes que están presentes aquí, tanto los de Ciudad Juárez como los de Culiacán o los de Colombia, de Tunja, podrían pensar actividades en conjunto? Porque es verdad que la política pública es decisiva, pero es verdad también que muchas veces el impulso de la sociedad civil, la presión y la presencia de proyectos hace que estas políticas públicas realmente se concreten. ¿De qué manera los chicos podrían, los estudiantes podrían pensar un proyecto en común que nosotros podemos avalar y colaborar en la forma que consideren conveniente eh, para trabajar los jóvenes y la construcción de cultura de paz? Y luego de qué medida llevarlos a los respectivos ayuntamientos o gobiernos locales en formato de programas, reforzándose el esfuerzo de los mexicanos y colombianos aquí presentes. Si pensaba de qué manera, aparte de este diálogo tan fluido e importante desde toda perspectiva, puede también convertirse en un proyecto y en un trabajo activo en los distintos territorios. Esto es lo que quería aportar. Gracias. Muchas gracias, doctora Alicia. Angélica Pera, tienes la palabra. ¿Estás por ahí? Sí, Adelante, muchas Angélica. gracias. Me parece súper importante todo lo que se ha mencionado a lo largo de la reunión y sí considero que la construcción de políticas públicas y programas están muy bien, pero también pasa algo, no sé, acá en Colombia sucede mucho, que a pesar de que se abren los espacios, hay programas y hay políticas para buscar evitar ese tipo de situaciones, no son como promovidos por los medios de comunicación. El papel de los medios de comunicación es súper importante. Digamos, aquí en Colombia la gente sigue consumiendo mucho los medios tradicionales, que son como Caracol, que son RCN, y esto es como que no promueven tanto la participación de la gente en estos programas de construcción de cultura para la paz. Entonces, por un lado, de pronto no hay suficientes programas, pero en los que hay no hay como la suficiente participación para que pues se den como resultados significativos dentro de todo el programa que se está viendo a lo largo del país. Y sobre todo que aunque sí hay medios que lo promueven, pues con las redes sociales, no sé, hay comunicadores independientes, personas independientes que hacen como la tarea de difundir lo que se está haciendo para que se note como un cambio, entre comillas, para decir una palabra, em, es complicado. Entonces siento que una forma en la que podemos apoyar todos es pues primero con la empatía, porque podemos decir como no, es que están en los programas, pero la gente no participa, pero también como a quienes estamos mirando para solucionar problemas. Aquí en Colombia también sucede algo que es que, pues, no es un secreto que hay muchos venezolanos, hay muchos extranjeros y muchos reclutamientos hacen con ellos, o sea, aprovechan porque obviamente son personas que están como en un papel de vulnerabilidad, que no pueden decir no cuando alguien por fin le está mirando, le está ofreciendo como de comer, aunque sea pues por cargar un fusil, lo que sea, pero es como la única opción que tienen literalmente porque el resto de personas no se buscan otro tipo de ayudas, pero no les dan trabajo, les queda como mucho más complicado. Entonces siento que primero que todo, pues ser empáticos, buscar cómo, desde donde podemos difundir estos programas y no ser indiferentes ante lo que ya hay. Muy importante tu comentario. Gracias, Angélica. Dalila y después mi querida Zulma. Adelante, Dalila. Gracias, Anita. Me disculpan porque no puedo encender la cámara. No te preocupes, adelante. Sí, les mando un saludo acá desde la Universidad Autónoma del Caribe y quiero felicitarlos por este café hermoso, espacio de reflexión y crecimiento. Escuchándolos a todos y aquí en lo personal eh, me, me conecto con el chico, el estudiante que habló sobre que el problema es estructural de cultura y educación. Por lo menos acá en Barranquilla también el doctor hablaba de que muchos cierran los negocios temprano por miedo. Aquí hay mucha extorsión, estamos viviendo lo de la extorsión y han cerrado muchas tiendas por el miedo.
también la violencia contra la mujer que nos aflora. En lo particular, salir a coger un autobús para mí me causa miedo, porque como decía el chico, el estudiante, que muchos cogen el facilismo, entonces para ellos lo mejor es delinquir. Entonces nosotros estamos aquí siempre con el miedo que nos vayan a atracar, que nos vayan a hacer algún daño por quitarles el celular, entre otras cosas. Entonces, efectivamente veo que la situación es a nivel general y que debemos unir fuerzas y trabajar conjuntamente para llevar, o sea, que hay políticas públicas, hay mucha norma, mucha letra muerta y que no se cumple. Entonces, llegar como que al ciudadano de a pie y enseñarle, y sobre todo, para seguir construyendo culturas de paz, sobre todo mucha educación. Ese es el gran aporte que les quiero dar. Y gracias, excelente café, los felicito. Muchas gracias, Dalila. Zulma, adelante, tienes la palabra. Bueno, es un mensaje de afecto para todos mis hermanos mexicanos, para mis hermanos de Culiacán. La solidaridad es la resistencia contra el miedo, y lo están haciendo bien, y síganlo haciendo. Hay que ganarle los espacios a la delincuencia. Claro, el miedo tiene costos. Le tenemos miedo a la muerte, ¿cierto? Pero sin embargo, hay que seguir llevando ese mensaje esperanzador de esos espacios artísticos, culturales que están retomando. Son manifestaciones autóctonas que le dan vida a un escenario de muerte. Entonces, seguir haciendo más espacios, manteniendo más espacios. En la época del confinamiento acá en Colombia, con el tema del COVID-19, fueron varias las experiencias en términos de cómo garantizar la remuneración para un estado de crisis financiera y económica, para cuando hay este tipo de estancamientos económicos para las personas. Entonces, el tema de que la universidad puede construir apps, ¿cierto?, para el manejo y oferta de servicios, cosas que se consumen de parte, pues, de todas estas personas que están viviendo estas crisis económicas o financieras. Entonces, creo que los universitarios pueden crear, eso implica costos, ¿no? Pero sé que se puede hacer cosas desde los escenarios digitales para promover la venta de productos artísticos, culturales, de consumo, para fortalecer las economías locales después de este silenciamiento por este confinamiento. Pero hay que seguirlo trabajando, es un tema de resistencia, así que lo están haciendo bien. La solidaridad definitivamente es la resistencia contra el miedo y la violencia. Tenemos que seguir fortaleciéndonos y lo están haciendo bien. Es no parar en el camino, no resistirse, no quedarse en el camino. Muchas gracias, Zulma. Nos gustaría darle el micrófono en este momento a la doctora América Lizárraga. Muchas gracias a todos por su participación en esta ronda de preguntas. Adelante, doctora América. Pues justamente eso, ¿no? Agradecer el espacio. Soy segurísima que ese ejercicio es un claro ejemplo de globalización cultural, donde todos tenemos el interés conjunto de construir espacios de paz de diferentes países, Colombia, colegas de Argentina también, México, y sin lugar a dudas queremos tener este impacto en la sociedad desde la juventud sinaloense, desde los niños, de las amas de casa, desde las aulas secundarias. Creemos que por cada niño o adolescente que tenga el interés de delinquir o de participar en actos vandálicos, que existe un estudiante, un miembro educativo que le diga que lo importante es pensar en la paz, cambio de paradigma y demás. No quiero ser utilizar mucho espacio, sino solamente invitarnos a todos a hacer este exhortarnos a que hagamos ese Café para la Paz un espacio permanente, que permitan estrategias de diálogo, reflexión, y por otra parte aquí con el compañero Valente, con nuestros compañeros estudiantes y demás, hemos pensado en un seminario sobre la paz que me gustaría que fuera en Mazatlán, y desde la Universidad Autónoma de Sinaloa asumimos el compromiso de estar pensando siempre en actividades que impacten y que resulten
dinámicas y sobre todo que empecemos a pensar desde la paz y no desde la violencia que se vive en nuestro país. Gracias a todos, la verdad que ha sido muy enriquecedor. Me felicito también y me honro para haber estado con ustedes y seguramente es una actividad de las que muchos haremos en un futuro. Gracias y aquí estamos siempre de la UAS para seguir apoyando en esos espacios de paz. Muchas gracias, América. Por mi parte, y ya para cerrar el café, queremos agradecer la participación de todos en este café. Yo agradezco a las universidades, a los jóvenes de la Universidad Modelo de Mérida que también están conectados con nosotros, por supuesto, a nuestros anfitriones de la Universidad Autónoma de Sinaloa y a los jóvenes que participaron de la UPTC y también de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, ambas universidades de Colombia. Muchas gracias. Y como decía Zulma, la solidaridad es la resistencia contra el miedo y la violencia. Gracias. Marce. Sí, muchísimas gracias pues a las personas que brindaron sus comentarios tan profundos, tan enriquecedores, a todas las personas que se conectaron y se sostuvieron estas 2 horas. Habíamos planeado 1 hora y media, pero cuando la cosa es tan rica y tan poderosa, es imposible controlar el tiempo y pues ya tenemos que cerrar porque nuestros anfitriones necesitan continuar con sus actividades académicas y pues nos queda ahora sí la ilusión de volver a encontrarnos nuevamente en un espacio similar, seguir el diálogo y seguirnos pues abrazando con la palabra, con la esperanza de las acciones de paz y la transformación de nuestros entornos. Pues muchísimas gracias y vamos a tomarnos una foto, por favor, quienes están ahora, enciendan sus cámaras para la foto de cierre. Muchísimas gracias. Ana, tú eres la encargada. Ahora sí, denme un segundo, si prenden sus camaritas, por favor. A ver, Los más que puedan. las estudiantes de panelistas, ¿se pueden poner atrás para que salgan todas? Salgan todos los que pueden de la Universidad de Sinaloa, estaría genial. Ay, sí, gracias. Ahí, sí. Muchísimas gracias. Ándale, así. Sí, creo que sí caben, sí caben. Sí, se hacen así. Eso. A ver, vamos, voy a contar del 1 al 3 para Ok, todavía pueden ponerse todavía. atrás de la doctora América, sí, caben ahí. Caben. Atrás del doctor también. Sí, claro. Vemos espacio. Ahí vemos espacios. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias. Bueno, voy a contar. 1, 2, 3. Sí, denme un segundo para tomar otra. Párate, puntita. 1, 2, 3. Gracias. Gracias a todos, chicos. Gracias por este maravilloso café y gracias también a nuestras invitadas. Tere, Zulma, las queremos mucho, se los agradecemos. Gracias también a la doctora Alicia Cabezudo, que está aquí presente, que es la coordinadora general de GAMIP América Latina y el Caribe. Gracias, Alicia. Gracias. Anita, abrazos. Un abrazo. Ay, muchas gracias, doctora Rosa, a todos los que están por ahí. Un abrazo y que no sea el primer café. Que se tiendan los puentes, como dijo la doctora Alicia. Así es. Saludos, nos vemos. Hasta luego. Saludos a todas, a todos. Thank you, Evelyn.